La resistencia palestina son todas las medidas de lucha que el pueblo nativo hace contra la ocupación y la colonización, por todas las formas, desde las organizaciones estudiantiles, los colectivos de mujeres, las asambleas populares, hasta, por supuesto, los grupos armados. La resistencia es importante para que, en ausencia de estructuras estatales, el pueblo, sus tradiciones y sus capacidades se puedan mantener en el tiempo, y la lucha armada es vital para evitar el exterminio de nuestro pueblo. Existir es resistir, que es uno de los lemas más importantes del pueblo palestino históricamente, tiene un significado bastante profundo, empezando porque precisamente como nos estamos enfrentando a una colonización por sustitución, a un proyecto de exterminio, nuestra mera existencia ya es una forma de resistencia. No existencia simplemente de mantener las constantes vitales, sino una existencia que lleva aparejada nuestra dignidad, que lleva aparejada nuestra capacidad de desarrollarnos, de conocer nuestra historia y de demostrar que estamos dispuestas y dispuestos a tener un futuro también. Este existir y resistir empezó siendo, no perdiendo la esencia de lo que es nuestro pueblo y nuestras tradiciones, continuó siendo una resistencia a pedradas contra la ocupación israelí, y con el paso del tiempo y el desarrollo de nuestras capacidades, pues cada vez es una resistencia pues más cualificada. Es importante que desde el internacionalismo se tenga claro que la liberación del pueblo de Palestina va a venir por parte del pueblo de Palestina, y que la misión que tenemos que tener desde el exterior es acompañar esa propia lucha nativa por la liberación. Desde aquí, lo primero que habría que hacer sería cortar todos los suministros que tiene la máquina genocida, el boicot a todos los niveles, militares, económicos, culturales, deportivos, educativos, todo este tipo de cosas. Es muy importante también desde el exterior que no se impongan soluciones imaginativas al pueblo nativo en su resistencia, y que se apoye todas las formas de lucha que legítimamente quieren ejercer. Creo que también es muy importante que desde el exterior reivindiquemos precisamente ese derecho a la resistencia, y sea en nuestros propios círculos donde rompamos el tabú de la fantasía occidental sobre cómo está organizado el mundo y reconozcamos que los pueblos tienen derecho a una vida digna. La normalización y la complicidad con el Estado de Israel son dos cosas bastante relacionadas, en mi opinión. Digamos que la complicidad tiene que ver con contribuir a que se dé recursos y capacidades de existencia a esa máquina colonizadora y de genocidio, que se hace pues a todos los niveles que hemos explicado, empezando por el militar, pero pues, todo lo económico, cultural, etcétera, que se nos pueda ocurrir. Y la normalización quizás es una exteriorización pública de esa propia complicidad, ¿no? A veces hablamos de evitar la normalización, pero eso no quiere decir que ya en ese Estado que está intentando normalizar, o en esa institución que está intentando normalizar las relaciones con la entidad sionista, no tenga ya una posición evidentemente de complicidad. Y la normalización yo creo que es intentar seguir con el teatro de que no ocurre nada, de que no es reprochable y de que puede ser pues algo, digamos, común y natural el hecho de relacionarse con un proyecto genocida. Yo creo que seguramente sea la forma más importante que tiene la entidad sionista para mostrarse como algo normalizado en el exterior, pues es empezar por todo lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Que consumamos cultura de esa colonia, ¿no? Que veamos sus películas y nos parezcan maravillosas, que vengan sus artistas colonos y nos parezca que vengan de aquella tierra, como atraer, digamos, una aportación cultural como podría ser de los pueblos que visitan, en el deporte, que sean representantes de la colonia, equipos deportivos de ahí. Yo creo que además es relevante que
hay una tendencia a que, a pesar de que intentan negar que sean colonos y se presentan a sí mismos como si fueran nativos de Palestina, hay como un empeño en mostrarse como parte de Europa, y están en Eurovisión, en lo musical, juegan la Eurocopa, el Eurobásquet. De alguna forma, a pesar de lo que intentan disimular en un sentido discursivo, la realidad es que es un injerto europeo en la tierra de Palestina. La complicidad se muestra de muchas maneras. Una de ellas es el beneficio empresarial del genocidio y la colonización que se está produciendo ahí. En Euskal Herria pues tenemos el ejemplo de empresas como CAF, que encuentra la forma de lucrarse de esas tierras robadas y de esas vidas cercenadas, dando a los colonos, pues, por ejemplo, un medio de transporte. La complicidad se ve también usando o comprando el único producto que Israel es capaz de introducir en el mercado internacional, que es la represión, como el material bélico o represivo, tanto militar como policial, de espionaje, etcétera, que se ha usado sobre la carne y las personas palestinas, se compran aquí como proyecto para usar contra los propios pueblos. Yo creo que esto es importante también porque la solidaridad con Palestina no se trata solo de una solidaridad a nuestro pueblo y el genocidio que está sufriendo, ¿no? Sino también es una forma de prevención, de saber que las cosas que se están aplicando luego van a venir al resto de pueblos a participar en la opresión. Y bueno, esto históricamente pues ha sido así, cuando se sabe pues los genocidios en los que ha participado Israel contra los mayas, la contrainsurgencia en Colombia, en todo lo que tenía que ver con el Plan Cóndor, y cómo hoy sigue detrás, por ejemplo, pues en el genocidio que está habiendo en el Congo, seguir el rastro del dinero, dicen. Creo que es importante señalarlas. Hay que señalarlas de una forma inteligente y ajustada a cada tipo de complicidad, precisamente para que no se quede en una condena moral impotente, sino para intentar frenar. Entonces, bueno, digamos que no hay una fórmula única, pero sí que hay que señalar quién es la empresa que se lucra de esto, quién es el gobierno que compra material bélico basado en la represión, quién es el político que justifica la colonización, que piensa que el Estado sionista, la entidad colonial, tiene de alguna forma derecho a existir, aunque sea sobre y a costa de los nativos. Lo que está pasando en Palestina es producto de una colonización, pues porque en el siglo XIX un grupo de europeos que se autoidentificaban como judíos, aunque de una forma laica, después de descartar instalarse en África o en Argentina, deciden instalarse en la Palestina histórica, no por un sentimiento religioso, como digo, porque eran laicos, sino porque iba a ser interesante para el imperialismo europeo que les apoyaba, pues que hubiera una base europea ahí, que se controlara pues esa parte del este del Mediterráneo, los países árabes de la zona, porque se había construido el canal de Suez en Egipto, que unía las colonias de la India con Inglaterra, que va a ser la potencia que va a ocupar Palestina, y sobre todo porque en el mal llamado Oriente Medio se ha descubierto el petróleo, los usos que va a tener en la industria y en lo militar. Y es por eso que se coloniza Palestina, igual que otros territorios de la tierra a lo largo de la historia de la modernidad. Una potencia colonial va a ir a saquear los recursos, a imponerse por la fuerza sobre el pueblo nativo, con la particularidad de que la forma de colonización de Palestina busca una sustitución del pueblo nativo, es decir, no va a intentar explotar como mano de obra a ese pueblo nativo, sino que va a buscar exterminarles para edificar de forma pues, artificial un nuevo estado de colonos en la zona, algo parecido a lo que ha acabado ocurriendo, por ejemplo, pues en Australia, ¿no? Donde, que también, por cierto, está en Eurovisión, porque es un país de blancos europeos que se encargó de exterminar prácticamente a toda la población nativa que había en el país, ¿no? El gran drama para el proyecto sionista es que no han sido capaces de exterminar a todo el pueblo palestino.
Gaza es un objetivo para la colonización, en primer lugar, por razones de supervivencia del proyecto colonial. Ahí han juntado a muchos palestinos refugiados, uniéndose a los originarios de ahí, que son la minoría, en mi caso, por ejemplo, que mi familia es originaria de Gaza. Y a pesar de estar sometidos a la colonización y al asedio, su propia capacidad de resiliencia ha hecho que puedan desarrollar su resistencia. Digamos que era un objetivo porque desde ahí, tal y como se ha demostrado, se podía hacer una resistencia seria contra la entidad sionista. También una de las razones por la que estaba programada el exterminio de Gaza era por la construcción del canal Ben Gurión, un canal que iba a competir con el canal de Suez y que va a abrir las aguas por la tierra desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y que iba a desembocar dicho canal en el norte de Gaza. Entonces era necesario. También en las costas de Gaza se ha encontrado yacimientos de gas que, para ser tranquilamente explotados por la potencia ocupante, pues también es necesario que se extermine a la población gazatí. La propuesta de los dos estados para Palestina ha sido desde hace más de 100 años la forma en la que se ha intentado anestesiar al pueblo palestino, mientras el genocidio y la colonización cada vez eran más amplias. Esta llamada solución de dos estados, que nunca fue tal, empieza con los británicos, que están favoreciendo la colonización de personas europeas judías a Palestina, que les prometen un estado a ellos y a los árabes, para intentar calmarles, sobre todo a las élites, porque esta promesa siempre va a ser para las élites palestinas, que de alguna forma se van a ver beneficiadas. Les está prometiendo también que va a haber un estado palestino que nunca se va a realizar, como sabemos, y que va sin embargo, a favorecer esa colonización sionista. El pueblo palestino se va a ir rebelando contra esta situación. En 1929 se va a producir la revuelta de Al-Burak, la revuelta del muro, el muro de las lamentaciones, que se llama aquí. Es una revuelta árabe que va a ser reprimida sangrientamente por los colonos sionistas, apoyados sobre todo por los colonos británicos, por la colonización británica. Se va a dar entre el 36 y el 39 la gran revolución árabe, al tiempo que aquí se estaba combatiendo al fascismo. Una huelga general de 6 meses va a desembocar en una guerra contra la ocupación de 3 años, y es precisamente por esta voluntad del pueblo nativo de resistirse a la colonización que otra vez se va a hablar de dos estados con el plan de partición. Se va a volver a intentar prometer dos estados al pueblo palestino porque sigue resistiendo a pesar de todo. Entonces otra vez tienen que poner digamos una zanahoria entre tanto palo. Esto pues solo sirve para que tenga una base el nuevo país sionista ya oficialmente reconocido, para seguir conquistando el resto de Palestina. El pueblo palestino va a seguir resistiendo, van a empezar los secuestros de aviones con Leila Khaled, va a estar la resistencia armada en Jordania, la resistencia armada de los refugiados palestinos en el Líbano, y otra vez se va a hablar de dos estados simplemente para intentar neutralizar esa resistencia. Va a ser tan inútil esta medida y tan imposible que el pueblo palestino se va a acabar alzando en la intifada, y cuando está toda la revolución otra vez organizada desde la base en Palestina, cuando con piedras se está haciendo insostenible el proyecto colonial, otra vez se va a volver a hablar de dos estados para intentar que las élites palestinas acuerden conformarse con unos cachitos de tierra a cambio de frenar todo eso. En el año 94 se instala la Autoridad Nacional Palestina con vistas a que en un futuro se va a optar por la medida de los dos estados, y esto acaba desembocando, porque no lleva nada, en la segunda intifada, que ya va a ser pues con armas y con explosivos, porque el pueblo palestino cada vez va aprendiendo más la lección y va desarrollando más sus capacidades. Con todo, la solución de los dos estados ya, estaba llena de telarañas y en el fondo de un armario. Y ha sido la operación del 7 de octubre la que ha hecho que todo el mundo se acuerde
de la solución de los dos estados para intentar frenar aquello, ¿no? Todos estamos deseando otra vez hablar de dos estados para que otra vez los nativos palestinos se queden calladitos y quietos en sus campos de concentración, pidiendo a los colonos que no exterminen tan rápido, porque entonces, bueno, la cosa se puede ir de madre y así estamos. Y yo creo que el mejor ejemplo de para qué sirven los dos estados es el uso que está haciendo Pedro Sánchez de eso, ¿no? Cómo está siendo capaz de frenar la solidaridad con Palestina en todo el Estado español, con el caramelito de que va a reconocer el Estado palestino. La mayoría de los países del mundo ya reconocen el Estado palestino. La mayoría de los países del mundo reconocían el Estado libio, reconocían el Estado sirio, y eso de qué ha servido realmente. O sea, digamos, no es una solución. La solución de los dos estados es una medida que se usa desde Occidente, sobre todo, para intentar no tener que tomar medidas. Digamos que es una herramienta para posponer el problema, para posponer el problema, tranquilizar a los propios que puedan sentir que hay que hacer algo más para detener el genocidio y conseguir que no se tome ninguna medida real. Además, creo que es importante señalar que, aparte de que nunca ha sido una voluntad real imponer la solución de los dos estados al colono, sería injusto, porque para que esa medida fuera posible habría que impedir el retorno de los refugiados a sus lugares de origen, que no solo es un derecho natural, sino que es un mandato de las Naciones Unidas, incluso es la condición por la que se admitió a la entidad sionista entrar en las Naciones Unidas, aceptar que los refugiados volvieran a sus lugares de origen. Ya en la Palestina histórica, la mayoría de la población es nativa palestina. Los colonos son una minoría. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población palestina vivimos en el exterior, habría que seguir manteniendo el apartheid para que fuera posible un Estado sionista. Porque en las primeras elecciones, si no, eso se acabaría evidentemente. O sea, es inviable que haya un Estado colono, una colonia llamada Israel, sin violar el derecho de los refugiados y las refugiadas palestinas a volver a sus lugares de origen. Sus lugares de origen incluyen las tierras robadas, no meterles en guetos asignados. El derecho internacional en eso es bastante claro. Por otro lado, y obviando esto, que ya yo creo que tiene bastante enjundia, habría que ver si es posible que haya un Estado palestino en dos cachitos de tierra sin continuidad territorial. Evidentemente, en el gueto de la Franja de Gaza y en Cisjordania no hay capacidad material para que haya un Estado viable. Sí, obviando también que en lo que se llama Cisjordania tampoco hay una continuidad territorial. Eso que pomposamente se llaman las fronteras del 67 también es una mentira, porque en Cisjordania no hay más que pequeños batustanes rodeados de bases militares, rodeados de colonias y unidas los puntos con trenes de CAF. O sea, realmente es imposible que ahí se edifique cualquier Estado nativo. Entonces, es otra prueba más de que es una mentira. Y para terminar también, porque los dos estados no tiene ningún sentido, es la gran mentira de que esto es un conflicto palestino-israelí. El Estado israelí ocupa territorio del Líbano hoy en día. El Estado israelí ocupa territorio sirio hoy en día. Tiene la voluntad de extenderse, o sea, se está intentando obviar que el sionismo tiene, como el nazismo, la teoría del Lebensraum, el extenderse, el expandirse para coger todos los recursos que hay a su alrededor. Incluso si nos exterminaran a todos los palestinos, el conflicto seguiría siendo con todos los pueblos de la zona. Estamos hablando de que recientemente ministros del gobierno israelí han salido a hacer una rueda de prensa con un mapa de Israel que incluía territorios de Jordania. Estamos hablando de que Israel bombardea Irán. Estamos hablando de que Israel participa en la limpieza étnica de armenios, tanto de los armenios palestinos en Jerusalén como en los armenios de las propias tierras armenias, para favorecer a un país, por cierto, supuestamente musulmán, ¿no? Como prueba de que esto no tiene nada que ver, bueno, supuestamente no musulmán, como prueba de que esto no tiene que ver absolutamente nada con la religión, sino que va sobre imperialismo. La única solución para Palestina es que la resistencia apoyada en la medida de lo posible desde el exterior, por cierto, la resistencia
también es derecho internacional, es la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que específicamente dice que el pueblo palestino tiene derecho a resistir por la vía armada y que es obligación de los Estados miembros sostener moral y materialmente esa lucha armada contra la colonización. Sosteniendo esta lucha armada, tiene que producirse el retorno de las refugiadas y los refugiados, como también dice el derecho internacional, y de esa forma tener la capacidad real de autodeterminación, acabando con todas las estructuras coloniales para que todas las personas que habitan entre el río Jordán y el mar Mediterráneo puedan elegir su destino. Hay gente muy preocupada con qué pasará con los colonos en el Estado palestino del futuro, y nosotros pensamos que el ejemplo histórico está en Argelia, cuando el Frente de Liberación Nacional consiguió vencer a Francia. Por cierto, no rindió a la República Francesa como potencia nuclear, sino simplemente hizo insostenible la colonización argelina, la colonización de Francia en Argelia, y les obligó a retirarse, y eso es la vía que tiene Palestina como resistencia armada. Una vez el Frente de Liberación Nacional argelino acabó con esas estructuras coloniales y obligó al Estado francés a replegarse, se dirigió a los colonos y les dijo: para nosotros sois argelinos, podéis construir con nosotros la Argelia del futuro. Incluso imploró que se quedaran para construir la Argelia del futuro. La historia fue que la mayoría de los colonos argelinos de origen europeo se fueron a Francia, a pesar de que hubieran nacido ahí, a pesar de ser nietos de personas que habían nacido ahí como colonos, no quisieron dejar de ser colonos, se siguieron identificando como europeos franceses y volvieron a Francia, pero bueno, hubo quienes se quedaron, y esos desde luego fueron argelinos. En la Palestina del futuro también será así. Ser colono no es una cuestión genética, ser colono no es una cuestión heredada, ser colono es una posición política, es una posición política que tú decides mantener con tus acciones y tus omisiones, y es obligación de cada colono asesinar al colono de su interior y poder ser un palestino o una palestina en una Palestina libre desde el río hasta el mar. Nosotros decimos desde el río hasta el mar porque es necesaria liberar toda la Palestina histórica. No pueden quedar reductos de ocupación colonial, no puede haber nada parecido a un Israel si realmente queremos que las personas que viven en Palestina, independientemente de su credo, de su religión, puedan desarrollarse con libertad. Y esto es importante también porque hay sectores de la izquierda europea un poquito más avanzados que los básicos de los que hablábamos, en los que refieren una especie de un Estado, dos pueblos, y nosotros también somos completamente contrarios y contrarias a esa idea, porque ¿cuáles serían los dos pueblos de esa Palestina libre? El pueblo palestino y el pueblo postcolonial. Pues no tendría ningún sentido. Evidentemente el sionismo dice que el hecho de ser judío es una nación, y nosotros estamos completamente en contra de eso. Ser judío pues será una religión, será una identidad cultural, y es perfectamente compatible, al contrario de lo que piensan los sionistas y al contrario de lo que pensaban los nazis, es perfectamente compatible ser judío con pertenecer a la nación de donde seas o donde te quieras identificar. Entonces en la Palestina del futuro, libre desde el río hasta el mar, habrá palestinos, descendientes de palestinos, descendientes de sirios, descendientes de rusos, de húngaros, de argentinos o de donde se quiera, pero el pueblo será uno.